Agradecemos mucho a la embajadora eminente Marta Bárcena. Ella fue representante diplomática de nuestro país ante el gobierno de los Estados Unidos, que usted sabe sostiene la relación más importante diplomáticamente hablando con México. Marta Bárcena fue nombrada por el presidente de la República nuestra embajadora y después, bueno, pues hace tiempo fue sustituida, fue reemplazada por Esteban Moctezuma. Está Marta Bárcena en este momento enlazada con usted y con nosotros. Hoy es noticia, Marta. Te agradecemos muchísimo que nos acompañes unos minutos con la audiencia de Grupo Fórmula. Y yo te agradezco a ti, Pepe, por la invitación y al auditorio de Grupo Fórmula por escucharnos. ¿Qué está pasando, Marta? Dice Marcelo Ebrard que eres ingrata, rencorosa, mentirosa, obsesiva. ¿Se equivocó el presidente de la República al haberte nombrado nuestra embajadora en Washington en 2018? No, mira, yo creo que toda esa serie de calificativos y epítetos lo único que indican es un descontrol de las emociones del señor Ebrard y que cree que León es de su condición, que el obsesivo, el rencoroso, es él. Yo no creo que el presidente López Obrador se haya equivocado, ni que yo me haya equivocado en aceptar ese cargo que es el más honroso del Servicio Exterior Mexicano. ¿Por qué no lo creo? ¿Por qué no lo crees? A ver, dime. No lo creo porque el presidente López Obrador y yo conversamos muchísimo antes de que yo aceptara ese cargo. Él me había propuesto otras posiciones para las cuales yo en México, que les dije que no era mi especialidad, y que yo prefería seguir en la carrera diplomática. Y él me dio dos instrucciones fundamentales. Tú lleva a cabo el proceso de ratificación del TEMEC. Jesús Seade va a estar haciendo la negociación de todo lo que son los protocolos modificatorios. Y por un lado y por otro, trata de mantener el frente en paz porque yo necesito concentrarme en las prioridades internas de mi gobierno. Y eso fue lo que hice. Ahora, no era fácil mantener el frente en paz con un gobierno como el de la administración Trump. Fue una relación muy difícil y tuvo sinsabores graves para la diplomacia mexicana, pero sí, también tuvimos en medio al secretario de Relaciones Exteriores que no conoce precisamente la diplomacia, según me han dicho quienes pertenecen, como tú, al servicio exterior. Es decir, tú mismo, creo que León Krause te lo preguntó el otro día, que si, o tú le dijiste que Ebrard era como una especie de chivo en cristalería, como dijiste, un coyote en gallinero. Bueno, sí, pero no me referí ahí en eso, el coyote en el gallinero, que era el zorro en el gallinero, no me referí en ese momento a la falta de conocimiento de las prácticas diplomáticas, sino al hecho, y lo reconozco, que es un político extremadamente hábil y que dentro del gabinete es el que tiene pues mayor habilidad política y por lo tanto pues se come vivos a veces a otros miembros del gabinete. Entonces por eso dije que era como un coyote en el gallinero. Y efectivamente es un político muy hábil que seguramente, y lo hemos visto, ha negociado cuando fue jefe de gobierno y cuando ocupó la Secretaría de Seguridad Pública en el gobierno de López Obrador, en la jefatura de gobierno de López Obrador, pues negociaba con quien le ocupaba el Zócalo y negociaba con los ambulantes. Pero una cosa es ser hábil negociador a ese nivel y otra cosa es conocer las reglas de la negociación diplomática internacional. Y él las desconoce. En mi opinión, no las conoce a fondo. ¿Qué fue lo que pasó? A fondo los Estados Unidos. Claro, exacto. ¿Qué fue lo que pasó entonces en ese momento con los acuerdos migratorios, con este acuerdo que pone en evidencia en su libro Mike Pompeo, quien fue secretario de Estado en el gobierno de Donald Trump en una etapa, en fin, donde revela que en lo oscurito doblaron al gobierno de México con Ebrard a la cabeza? Mira, fueron dos negociaciones sobre el mismo tema migratorio, pero dos negociaciones que podemos decir separadas. No necesariamente hay una línea de continuidad. La primera negociación fue exactamente sobre el programa Quédate en México, que también se le conoció
o se le cambió luego en Estados Unidos el nombre a Protocolos de Protección al Migrante para aparentar que se estaba protegiendo a los migrantes, lo cual no era cierto, ¿no? Esa negociación fue la que Pompeo dice que acordó con Ebrard en noviembre del 2018. Y esa negociación es la que Pompeo dice mantuvimos al margen a la embajadora designada porque ella se oponía al programa Quédate en México. Y no solo yo, Pepe, se oponían otros servidores públicos del área de migración. ¿Por qué? Porque sabíamos que iba a saturar las ciudades fronterizas y que iba a haber una violación de los derechos humanos de los migrantes y que los íbamos a volver más vulnerables a la explotación por parte de los traficantes ilícitos de personas. Eso es lo que dice Pompeo, que ese fue el acuerdo que Ebrard le pidió que no se hiciera público. Y a esa negociación es a la que yo me refiero y que digo que Pompeo está diciendo la verdad. Otra negociación tiene lugar meses después, que es cuando Trump amenaza con la imposición de aranceles a México si no disminuye la migración. Fíjate, si no disminuye la migración, ¿qué quiere decir? Que el programa Quédate en México no había sido lo exitoso que se esperaba. Y entonces esa es ya la negociación muy complicada en donde los americanos, los estadounidenses, vuelven a pedir que México firme un acuerdo de tercer país seguro, al que México siempre se opuso. Y el canciller aquí o vuelve a mentir o significa que no entendió las negociaciones. Y no sé qué es más grave. Porque él dice, la embajadora había aceptado el acuerdo de tercer país seguro antes de que yo llegara y por eso no le tuve confianza. A ver, ningún embajador de México profesional acepta nada si no tiene instrucciones de su gobierno. Y yo no tenía instrucciones del gobierno. Entonces, claro que yo no lo acepté. Segundo, dice, ¿lo aceptó a cambio de dinero? ¿O quería que lo aceptáramos a cambio de dinero porque venía de Turquía? Precisamente porque yo conocía muy bien Turquía y el acuerdo al que llegó Turquía con la Unión Europea, es por lo cual siempre me opuse al acuerdo de tercer país seguro. Y justamente negociaciones. A ver, exacto. Tocas un punto clave, Marta Bárcena. Tú fuiste representante diplomática de México en Turquía, hoy país que está en la etapa de sufrimiento de toda índole. Tú conoces muy bien el término. Turquía le abrió la puerta a refugiados sirios en su territorio. Estamos hablando de 3 y pico millones de sirios que vienen huyendo de un... sirios, había afganos, había todos, pero principalmente sirios, sí. Pero le dieron se gestionó que hubiera un dinero para que el gobierno de Turquía pudiera arropar a estos refugiados sirios. En el caso de México con Estados Unidos, nunca se habló de que Estados Unidos apoyaría con dinero humanitariamente a aquellos que quieren entrar a los Estados Unidos y tienen que esperarse en México. No, nunca se habló porque de lo que se habló fue de atacar las raíces profundas de la migración y del asilo. Entonces, de lo que se habló fue de las inversiones masivas de Estados Unidos en Centroamérica y en el sur-sureste de México para crear oportunidades. Pero no se habló de transferencia de recursos para atender esos migrantes. Y una de las razones por las cuales no se habló de esa transferencia de recursos fue porque los estadounidenses en algún momento planteaban de manera informal el establecimiento de campamentos de refugiados en México, y eso, Pepe, era imposible, tanto en la frontera sur como en la norte, porque entonces México se hubiera vuelto un imán, ya no solo para la migración centroamericana, sino para la migración de todo el mundo. Entonces lo que había era que adoptar otras medidas, y una de las medidas que México dijo que iba a adoptar y que luego no cumplió tanto fue el control migratorio, pero en la frontera. Es una frontera muy desprotegida, es una frontera donde hay estaciones fronterizas del lado mexicano de los años 60 y del lado guatemalteco no hay nada. Entonces se planteaban, por ejemplo, un préstamo del BID a Guatemala para que construyera esas estaciones migratorias, para que poco a poco fuéramos teniendo más control de esos flujos desordenados y de esos flujos que ponían en peligro la vida de los propios migrantes y solicitantes de asilo.
Una situación sumamente complicada. ¿Tú explicaste todo esto al presidente, a Marcelo Ebrard? ¿Te escucharon o no te escucharon? Mira, yo conversaba con el presidente periódicamente, lo informaba todos los días, pero a ver, yo conversaba con el presidente cuando él me llamaba y respondía a sus preguntas. Yo lo que nunca iba era con acusaciones con el presidente, de que, ay, presidente, fíjese que fulanito está haciendo tal y cual, no es mi papel. Y yo informaba lo que tenía que informar la embajada a través de la Cancillería, cómo es el proceso institucional. Lo que sí me di cuenta con el paso del tiempo es que varios informes que yo mandaba a la Cancillería no llegaban a tiempo a Palacio Nacional. Y entonces el presidente le preguntaban en la mañanera y el presidente aparecía como que no sabía nada. Entonces, lo que hice fue comenzar a informar al presidente en las tardes, noches, de los temas de la relación con Estados Unidos que podían saltar en la mañanera para que él supiera, estuviera enterado de esos temas, normara su criterio y él supiera responder a las preguntas. ¿Qué le Sí, informaba Ebrard al presidente? Lo desconozco. claro, yo te pregunto, Ebrard no te quería a ti en la embajada. ¿Por Por qué no supuesto te, que no, ¿Por qué no te quería Ebrard en la embajada? porque yo creo que él quería tener una persona de su confianza, no una persona de la confianza del presidente. Y porque en el fondo yo creo que no querían una mujer. Era la primera mujer embajadora en Washington y hay mucho de misoginia en esto, ¿no? Alguna vez me llegaron a decir, es que no entiendes de política. Pues no, yo no entenderé de política, pero ustedes no entienden Estados Unidos. Y yo sí conozco Estados Unidos, sí conozco cómo funciona el sistema y sí sé de diplomacia. ¿Influyó en algo el hecho de que tú seas tía de la esposa del presidente, tía política? Y yo creo que no. Yo creo que en Estados Unidos era un signo de confianza que el presidente hubiese mandado a una experimentada diplomática de carrera, que aparte tenía vínculos personales y familiares con él. Pero yo mi carrera no se la debo al presidente López Obrador. Sí le debo la embajada en Washington y siempre le estaré agradecida por haberme dado esa oportunidad. Pero mi carrera, Pepe, yo la hice sola. Entré al servicio exterior a los 21 años y varias veces me ofrecieron cargos de importancia que no se concretaron y las razones eran, ah, porque eres demasiado cercana a López Obrador o porque los artículos de tu esposo son muy duros. Y yo siempre contesté, yo nunca voy a renegar de mis lazos amistosos y familiares con Beatriz Gutiérrez y Andrés Manuel, y nunca me voy a divorciar de mi marido por sus artículos. Y si eso es lo que tengo que pasar y el sacrificio que voy a pagar por ir a puestos de segundo nivel, lo hago con gusto. ¿Ahora tienes rencor hacia Ebrard? Ninguno, por favor. Yo tengo intereses familiares, personales, profesionales, que van mucho más allá de las ambiciones personales del señor Ebrard. Pero yo creo que él vive obsesionado conmigo, ¿eh? Él está obsesionado contigo. Pues eso es lo que veo, por lo que declara. Yo con él Todo no el estoy tiempo se acuerda, obsesionada ni le tengo ningún rencor, ¿eh? te trae en la mente, todo el tiempo habla de ti. Pues eso es lo que veo. Entonces, ¿yo por qué hablo de él? Pues porque cuando me dicen, oiga, embajador, y me preguntan, ¿es cierto lo que escribió Pompeo? Pues sí, sí es cierto. Y cuando me preguntan de otras cosas, digo, tal, es cierto. Entonces, eh, pero no es mi obsesión, Ebrard. Mi obsesión, sí, es México y es la política exterior. Porque la política exterior, a lo largo desde la revolución, bueno, desde antes de la Revolución Mexicana, desde el México independiente, ha sido uno de los grandes tesoros de este país y no tenemos derecho a destruirla. Y esos valores, esos principios del derecho internacional y de la política exterior son los que debemos respetar y no pueden estar sujetos a ningún interés de partido o intereses personales. No deben. Primero, los intereses del Estado mexicano y de los mexicanos. ¿Tú piensas, crees, y finalmente con ello concluyo, si me permites, Marta Bárcena, ¿tú crees que el gobierno de López Obrador, el gobierno de la 4T, está doblado ante Estados Unidos? No, yo no creo que está doblado hasta Estados Unidos. Creo que ha faltado creatividad,
e imaginación para sortear algunas de las presiones y para lograr mejores acuerdos. Y creo que en general los estadounidenses han logrado avanzar más su agenda de prioridades que la agenda de prioridades que ha logrado colocar México tanto a nivel bilateral como a nivel de América del Norte. ¿Te volviste conservadora? Nunca lo he sido ni nunca lo seré. Y yo creo que en un país, lo he dicho, tan variado, tan diverso como México, 136 millones, regiones tan varias, pues hay tantas opiniones como moles y frutas, ¿verdad? Y entonces, pues la mía sí es diferente a la de Ebrard y a la del presidente. ¿Me hace eso conservadora? Pues yo creo que no, y yo creo que encasillar a los mexicanos, ya sean conservadores y adversarios, o progresistas y conmigo, pues es un gran error con 136 millones de habitantes. ¿Le mandas decir algún mensaje al presidente? Lo que he dicho, siempre respeté, respeto y respetaré al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Siempre le estaré agradecida por la oportunidad que me dio de ser su embajadora en los Estados Unidos. Y siempre le tendré cariño al esposo de Beatriz Gutiérrez. Te agradezco mucho, embajadora, como siempre. Es un gusto poder saludarte aquí en México, desde luego, y donde estés. Que estés muy bien. Gracias, Pepe. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Igualmente, Marta, gracias. Que te vaya muy bien. Saludos a Agustín Gutiérrez Calet, sí, por supuesto. Con gusto. Hasta luego. Es Marta Bárcena, la ex embajadora de México ante el gobierno de Estados Unidos. Ella es embajadora eminente, hoy centro o protagonista, pues, de una polémica que se desató a raíz de una publicación de un libro de quien fue secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, en donde se pone de relieve que el secretario de Relaciones Exteriores escondió los acuerdos Quédate en México con el gobierno de Estados Unidos, en donde pidió Ebrard que esto se mantuviera en secreto.